Buenos días o buenas tardes, según sea. Esta segunda charla versa sobre uno de los fenómenos culturales y sobre todo pedagógicos más importantes de nuestra historia, la institución libre de enseñanza. Y para aproximarnos a ella hay que hacer un relato, un recorrido por la vida de don Francisco Giner de los Ríos, su fundador. Empezaré leyendo un pequeño texto de uno de los mayores, más importantes intelectuales de nuestro siglo XX, Manuel Azaña. En la muerte de Giner, Azaña escribió en sus diarios: la obra de Giner es tan considerable que hoy, cuanto existe en España de pulcritud moral, lo ha creado él. Por el contrario, no se concibe un espectáculo de barbarie mayor que el que ofrecen los de la otra banda cuando hablan de este hombre. En ningún país de Europa puede darse el caso de obtusidad semejante. No se tomará en boca el nombre de un grande hombre con tan grosera ligereza como estos lo hacen. Eso escribía en 1915 don Manuel Azaña. Una figura que dejó una impronta profunda en el mundo cultural de toda nuestra historia hasta que sus enemigos acabaron con ella, la dictadura franquista y la Iglesia Católica. Giner nace, vamos a retrotraernos a la charla anterior, en un periodo muy interesante. Nace en el año 1839, cuando están acabándose la primera guerra carlista, aquel fenómeno que ocurrió a la muerte de Fernando VII, en el que se instauró un intento de primeros gobiernos liberales, perdón, y la Iglesia se levantó en armas contra aquel gobierno liberal y se produjo una guerra de 7 años, la primera guerra carlista, que acabó con un entendimiento, digamos, ambas partes sabían que no podían destruir a la otra, había que llegar a un acuerdo y los gobiernos fueron liberales. Fueron liberales, muy moderados muchas veces, pero liberales. En ese momento es cuando nace don Francisco Giner de los Ríos, en Ronda, en Andalucía. Su padre era un funcionario de Hacienda, liberal. Como era tanta gente en la época, un hombre activo. Sí. Hola, Juanjo. Saludos. Hola, Sí, Julián, perdona. Juan, sí. Sí, era un hombre activo y tuvo diversos empleos de nivel alto y medio. La familia vivió en Ronda, pero los destinos del padre llevaron a este joven, al niño Francisco Giner de los Ríos, a educarse en Alicante, en Granada, en Barcelona, en Cádiz, en muchos sitios. Al colegio fue en Cádiz, a la universidad empezó a ir en Barcelona. Era, era una familia liberal y se encontró con que en aquellos años revolucionarios a veces tenía una buena situación el padre de Francisco Giner de los Ríos y a veces quedaba, cuando gobernaban los más moderados, los más reaccionarios, quedaba cesante. Cuando llega a Granada en el año 59, es un hombre joven de 20 años que ya está licenciado en Derecho y que se incorpora a una de las tertulias o de los grupos culturales y activos de la época en Granada, una tertulia bohemia, romántica o posromántica, la llamada La Cuerda Granadina, donde había muchos intelectuales que pasaron a la historia, Manuel del Palacio, Fernández y González, en fin, gente muy interesante, pintores, etcétera. Estuvo en Granada aquellos años. En el año 63 es un hombre de 20 a 25 años que consigue ya un primer puesto de funcionario en Madrid. En el año 64 consigue el doctorado en Derecho. Es un hombre de 26 años. Y en el año 67, recordemos, es un periodo en el cual se está llegando al límite de lo que puede aguantar esa burguesía liberal que está organizando el Estado frente a una corona despótica y caótica, realmente caótica, desordenada, donde una reina
sin ningún principio ético ni ninguna visión política, organiza un caos rodeada de curas y generales, y en ese momento caótico los intentos revolucionarios son continuos. La noche de San Daniel, 62, 64, es continuo y son reprimidos violentamente, muy violentamente, con fusilamientos. Y para intentar evitar la revolución, en sus últimos años hay un gobierno muy reaccionario, muy reaccionario. El padre de don Francisco queda cesante y él se encuentra en Madrid, que consigue una cátedra de la universidad con 28 años, vive en una pensión que había organizado en Madrid un amigo de su padre, Gálvez, que era restaurador de pintura antigua, y para vivir mantenía una pensión en la cual había diversos visitantes o diversas personas de huéspedes, entre ellas uno que fue una buena amistad de juventud, otro joven, en vez de los 28 que tenía Giner, él tenía ya 31, era el poeta y entonces conocido como periodista Gustavo Adolfo Bécquer. Discutían, hablaban de arte con frecuencia. Era una pensión sencilla, y en ese momento revolucionario, en ese momento previo a la revolución, obtiene la cátedra y le expulsan inmediatamente de la cátedra por protestar contra la presión de la Iglesia para impedir que los catedráticos tengan libertad de cátedra. Le expulsan a él y a muchos más, a Salmerón, a Azcárate. Muchos catedráticos pierden la cátedra porque efectivamente hay un decreto de ultraderecha, de la ultrarreacción, por la cual se prohíbe cualquier libertad de cátedra. Él queda fuera. Vive entonces aquellos años de la Revolución, vive de traducciones, vive de publicar artículos, algunos folletos, incluso parece ser que llega a hacer una guía de Madrid. En fin, vive como puede, hasta que en medio de la situación revolucionaria, Gaspari Roch, uno de los principales editores de la época, muy unido a la masonería, le contrata para que escriba artículos en su enciclopedia y en otros trabajos y en sus revistas. De eso consigue vivir aquellos años, pero cuando la revolución triunfa en el año 69, se encuentra en su salsa. Hay que hacer una nueva constitución profundamente liberal. Y él es un hombre joven que cree profundamente en el liberalismo, de tal manera que en ese momento le llaman, se juntan todos estos grupos de jóvenes ya con un nivel alto, algunos son catedráticos, etcétera, o abogados importantes, y empiezan a redactar lo que llamamos la vez pasada la Constitución del 69, la más liberal que ha habido en España en el siglo XIX. Esa Constitución parece que, en parte, a él se le debe el capítulo primero, se le deben algunos aspectos de la estructura del Senado. En fin, está en ese grupo de gente de a lo mejor pues, 50, 60, 100 personas que activamente empiezan a intentar organizar la estructura de un régimen verdaderamente liberal, al margen de que sea monárquico republicano. Incluso cuando por fin la monarquía del rey Amadeo fracasa y se instaura la república, también pertenece al grupo de juristas que se reúnen para redactar la Constitución Republicana Federal. No aquella de la que leímos otro día en unos artículos, que era una constitución hecha oficiosamente, sino la que desde el gobierno se intentaba hacer oficialmente, muy abierta, y la más abierta que pudo haber habido. No se llegó a acabar la redacción de esa constitución. Él participa de aquellos trabajos y le readmiten en la cátedra, nuevamente los gobiernos revolucionarios, obviamente, y ocurre que la revolución le lleva a crear también proyectos de ley. Al final, la revolución, como recordaremos de la vez pasada, pues fracasó tras un golpe militar que repuso a los Borbones en la persona del hijo de Isabel en el año 75. 76 ya se establece una nueva línea monárquica, pero ya no se puede retroceder. Los nuevos líderes, Cánovas, Sagasta, crean una constitución verdaderamente liberal, eso es cierto, y crean ya los cimientos de un Estado moderno, un Estado burgués liberal perfectamente organizado, como en cualquier país de Europa.
en el cual se plantea el famoso turno de partidos. Habrá un partido conservador y un partido liberal y se turnarán en el poder. Pero esa ley, esa nueva constitución admite a todo el mundo. Se amnistía a los presos que había, tanto de la revolución cantonalista como de la guerra carlista, que nuevamente estalla, porque al estallar la revolución e instaurarse la república, lo primero que hace la Iglesia es volver a levantarse en armas y establecer una nueva guerra carlista que vuelve a durar años y ser nuevamente durísima. Pero cuando se establece nuevamente los Borbones, los gobiernos liberales crean un estado de readmisión de todas las fuerzas. Hay un partido republicano, un partido carlista, ya no se pasa a las armas, se pasa a la política. En ese ambiente hay que tener en cuenta que los primeros momentos de la restauración tras el golpe militar que acaba con la República, estos juristas liberales lo pasan bastante mal. A él, a Salmerón, a Azcárate, a unos cuantos más, les detiene la policía una vez que el golpe militar se ha instaurado. A él le llevan preso a la cárcel, está en la cárcel en Cádiz, luego le residencian, o sea, le obligan a vivir ahí durante los meses en que se va estableciendo el nuevo sistema, y a su vez otros están residenciados en Galicia, en otros lugares. Él pasa además un estado de salud bastante penoso. Bueno, y al final, en el año 76, él puede volver, se establece ya un orden y se retira a Toledo con unos viejos amigos de su estancia en Granada, el matrimonio Riaño. Juan Facundo Riaño y su mujer Emilia Gallangos eran unas personas muy ligadas a la cultura británica, profundamente ligadas. El hermano de Emilia Gallangos, es don Pascual Gallangos, es prácticamente un ciudadano británico que vive en Londres, organizando durante años, durante la mitad de su vida, el fondo español del British Museum. Su catálogo de más de 40 volúmenes, en que consiguió ordenar prácticamente todo el fondo en lengua española o de España y América, de América-España, del fondo del British Museum, que es una obra maestra donde todos los investigadores hemos vivido posteriormente. Y es un hombre que está incorporado a la mentalidad británica, de tal manera que para los Riaño ese mundo es muy suyo. Y ellos le van induciendo, empujando a nuestro amigo Giner a acercarse a esa cultura. Esa cultura en la cual es muy importante cosas como el deporte. El deporte es en Inglaterra ya normal. La burguesía no vive solo en los salones o en los casinos, digamos, en España. Vive haciendo deporte. La juventud inglesa es deportista. Y esas ideas se introducen en España, igual que los coles, en los cuales viven los estudiantes, de las clases altas, obviamente, pero viven los estudiantes, y es un tipo de universidad tan diferente a la que había en España que el joven Giner se admira. En aquella época, él nuevamente queda expulsado de la universidad, en esa restauración militar, queda expulsado nuevamente de la universidad y empieza a entender que no es posible trabajar desde ese ámbito universitario. Ese ámbito universitario oficial empieza a parecerle un ámbito muerto, un ámbito, si no muerto, mortecino, donde es imposible hacer nada útil. De tal manera que empieza a plantearse crear una institución de enseñanza al margen de lo oficial, dado que la nueva Constitución liberal decreta la libertad absoluta de enseñanza. O sea, todo el mundo puede montar centros de enseñanza e incluso ser oficiales, lo cual facilita a la Iglesia volver a controlar el 80% de la enseñanza en España, pero a su vez permite a estos grupos avanzados de criterio crear escuelas propias. Se plantea la creación de una institución libre de enseñanza, reúne a unos 50, 60 amigos con cierta influencia, con bastante influencia. Segismundo Moret, que luego acabaría siendo presidente del Consejo de Ministros, Humecindo de Azcárate, bastantes diputados, intelectuales, y crean esa institución libre de enseñanza que llaman. En el año 76 se plantea y se inaugura en aquel mismo año.
en que este joven de 38 años pues decide además estabilizar su vida, echarse novia y se establece una relación sentimental que durará años con María Machado, la hija de un periodista y folclorista de la época, Demófilo, sevillano, que es un hombre de ideas también muy avanzadas. Y además, cuando decimos periodista para toda esta época, hemos de decir no la figura actual de periodista. Eran personas de una gran cultura que además entraban en el ámbito literario, generalmente, además del puramente periodístico, y que además muchas veces eran importantes investigadores culturales. En el caso de Demófilo fue el iniciador de los grandes estudios de etnología en España y de folclore, de folclorismo. Esta hija suya, María, de 20 y tantos años, y Francisco Giner, empiezan una larga relación epistolar y a veces personal, y en el periodo en que él crea esta institución libre de enseñanza, donde empiezan a dar clases universitarias, se consigue crear un ambiente de trabajo, pero la verdad es que sus medios son muy escasos. Sigue traduciendo, dando clases, hasta el año 81, que hay un primer gobierno liberal, no consigue que le reincorporen a la cátedra. De tal manera que al final el padre de María Machado, por cierto, tía de Antonio Machado, el poeta, y de Manuel Machado, el poeta, su padre le prohíbe seguir esa relación porque considera que este novio exechado es un hombre muy inteligente, muy valioso, con un gran criterio, pero no tiene futuro, no tiene medios, le expulsan de la universidad y no va a conseguir nada, crea una pequeña institución privada en la cual no se gana dinero, al revés, se invierte dinero, es un buen jurista, pero no lleva casos judiciales. En fin, le considera un hombre sin futuro y en ese sentido le impone a su hija acabar esa relación, y a partir de ahí Francisco Giner de los Ríos será un hombre ya soltero toda la vida, con aquel recuerdo de aquel noviazgo en que él cometió un único error, que es seguramente el jugar a Pigmalión y querer crear en su amiga sentimental, su compañera sentimental, María, una mujer perfecta. Bueno, María se aviene a eso, la correspondencia se conserva y es magnífica, interesantísima, pero aquello fracasó y él quedó hombre solo el resto de su vida. La institución se establece y a los 2 años, 3 años, se dan cuenta de que en las clases universitarias son importantes, dan clases de doctorado, clases de preparación para la universidad, pero que los alumnos que llegan a esa universidad están ya muy maleados. Son alumnos que llegan con un gran defecto en su formación. Han aprendido primero en una escuela en la cual mal aprendían a leer y escribir, y luego han pasado por las manos de la iglesia, de las escuelas de los frailes, en las cuales han mal aprendido una supuesta cultura general inválida porque es memorística, está hecha a base de imposiciones, de falta de criterio o de criterios fanáticos, estrictos. Entonces comprende Giner que es preciso ir hacia abajo, que si no se reforma profundamente la enseñanza primaria y la secundaria, no se podrá alcanzar una capa de ciudadanos formados con congruencia, con sentido, que puedan llegar a la universidad y ser unos universitarios creadores. Y entonces crean la escuela infantil. En el año 82, él ha tenido un discípulo importante, Manuel Bartolomé Cosío, un joven de 20 años, Giner tiene 40, este joven de 20 años está solo en la vida, sus padres han fallecido, y bueno, Giner lo adopta, se lo lleva a vivir con él y pasa a ser su mano derecha para el resto de la vida. Es un hombre creativo, un gestor de gran iniciativa y un intelectual de bastante valía, de importante valía, estudioso del arte. A partir del 82
empiezan a funcionar esa escuela infantil en la institución y a su vez siguen dando cursos de doctorado, etcétera, de preparación para la universidad. Es una escuela amplia, donde va todo tipo de alumnos, pero lo importante para Giner es empezar con los niños, educar a los niños. Como no es una persona experta, tanto él como Cossío empiezan a viajar, empiezan por ir a crear un congreso pedagógico en Madrid. Se crea, consiguen que el Estado lo apoye, un museo pedagógico, que es un centro desde el cual se van a difundir todo tipo de ideas pedagógicas. Es un centro de difusión de la pedagogía más avanzada, con su biblioteca, sus revistas, sus cursos, sus conferencias, en donde se formarán, por donde pasarán decenas de miles de maestros de toda España a lo largo de los 40 años que existe ese museo pedagógico, para simplemente informarse, acercarse a ideas nuevas, conocer tendencias, etcétera. En el año 83, veamos que siguen siendo gente joven, Giner tiene 42 años, 43, 44 años, Cossío tiene veintitantos, ya imbuidos de ese pensamiento muy británico de la naturaleza, el excursionismo, el deporte, una cultura abierta, hacen el primer experimento excepcional de unión de la educación con la naturaleza. 14 niños de entre 12 y 14 años y 3 maestros hacen una excursión de una semana desde Madrid hasta Segovia, por la sierra, pasando por el Paular y la Granja, a pie. A pie, durante días, los 14 niños, sin guías, en un tiempo en el cual no hay carreteras, no existen esas carreteras, se va por trochas o se va por caminos de caballería, y en el cual no tienen previsto el hospedaje en ningún sitio, ni la comida, van con muy poco dinero, consiguen 3.000 pesetas, intentan pasar 2 meses de viaje con 3.000 pesetas. Eso es una cantidad ridícula para eso, pero han cogido también un principio no tanto británico como de ellos mismos, muy profundamente hispano, de una vida austera. Son gente muy austera. En esas excursiones comen unos huevos duros, comen unas frutas, en fin, son gente frugal. Esos 14 niños consiguen aguantar con jornadas a veces de 30 kilómetros por la montaña y durmiendo en pajares, consiguen aguantar, y esa es la formación. Ahí comprende Giner y comprende Cossío ese otro aspecto de la formación, la naturaleza, etc. Y además Giner empieza a comprender algo que sería esencial en su vida: el valor de la Sierra de Guadarrama en Madrid, el valor de la montaña, el valor de los cielos abiertos, los montes, la gente, el pueblo llano, viviendo en los campos. Ese mundo de la montaña empieza a entusiasmarle. Pero no tiene tiempo que perder. Tanto él como Cossío dedican los años 84, 85, 86, tal, durante años hasta los años 90, se dedican a viajar por toda Europa. Viajan a todas las escuelas más avanzadas de Europa, Londres, van a Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, recorren Europa entera visitando todo tipo de escuelas avanzadas, hablando con todos los promotores de la nueva enseñanza, de las escuelas que seguían las enseñanzas de Froebel, de Crowley, Montessori. Todo eso lo van adquiriendo y van haciendo un compendio, y esos años los dedica Giner a publicar una enorme cantidad de artículos y de trabajos sobre pedagogía, en el cual van desde ideas genéricas de cómo debe ser la concepción del niño hasta ideas muy específicas de cómo se deben ser construidas las escuelas, la luz, el aire que deben tener, la temperatura, la forma de los pupitres, las mesas. Por ejemplo, en la institución hay un principio que impondrá siempre, que es: no hay tarima para el maestro. El maestro se sienta con los niños o con los mayores en un círculo a su misma altura. Y se empeñan en una enseñanza que se llama en aquella época, y ahora todavía, socrática. Enseñanza socrática quiere decir que el maestro no da una lección. El maestro plantea unos temas y exige a los discípulos, a los alumnos, exige que hablen del tema, que lo preparen en sus casas, que lo estudien y hablen. Cuando un alumno habla, expone un tema, el maestro no le corrige, le pregunta: sí, eso está muy bien lo que usted ha dicho, pero
ha considerado tal aspecto o tal otro. El alumno generalmente se sorprende de que no había considerado efectivamente tal o cual aspecto. Pues considéralo y volvamos a hablar. Tal otro alumno, ¿qué considera usted de lo que ha dicho nuestro compañero? Ese sistema socrático de enseñanza es el que impone en toda la pedagogía de la institución libre de enseñanza y el que intenta que vaya cogiéndose al sentido de la pedagogía de todos los maestros. En el año 88 viaja con su hermano Hermenegildo, más joven que él, con el cual había convivido los años de la Revolución en Madrid, en aquella pensión de Gálvez, y que es un hombre extraordinario. Hermenegildo, ya hablaremos de él, es un hombre muy interesante. Van a Portugal y ahí reanuda una larga relación que tendría ya toda su vida con Bernardino Machado, que llegó a ser presidente de la República. En el año 1910, mucho después, se proclama la República en Portugal y sus amigos alcanzan, que son los dirigentes del Partido Republicano Portugués, alcanzan a organizar el Estado portugués moderno. Esa relación con Portugal para él será muy profunda, durará siempre. Poco después viaja a Galicia, donde Cosío tiene relación con la hija de una familia importante de allí, la de López Cortón. López Cortón es un mecenas gallego, verdadero mecenas, es el primero que hace publicar poemas en gallego a Rosalía de Castro, en libros que él edita, en un famoso libro que publicó con poemas en gallego, cosa que hasta entonces estaba considerado como algo de poca categoría, algo del pueblo, pero no culto. Ahí Rosalía empieza sus pasos y una hija de López Cortón, Carmen, se hace novia del joven Cosío, se casan un año después y ahí Giner encuentra una casa, la de los López Viqueira, que es los hijos de López Cortón, donde encontrará reposo el resto de su vida. Muchas veces irá a pasar los veranos un mes o más incluso a esa casa, al Pazo de los Viqueira, y se sentirá muy unido a esa cultura gallega y portuguesa. En este proceder, la institución va tomando forma y publica un boletín desde el principio que dirigirá siempre Giner, un boletín hecho en el estilo de la institución porque es letra pequeña, las páginas están impresas casi hasta los bordes, son muy ahorrativos, pero una densidad extraordinaria. Todo ese mundo de intelectuales y de juristas y de pedagogos que va formándose en la institución publica todas sus ideas y criterios ahí. Lo publica y va dándole forma a una visión de la pedagogía netamente de la institución, propia de ellos, con influencia de los alemanes, de los británicos, de los franceses, de los belgas, de todo el mundo, pero es netamente propia la idea de institución libre de enseñanza que están fabricando, están creando. El proceso va a continuar estos 25 años. Recordemos que a final de siglo, una sociedad que se autocontemplaba gustosa, sin problemas, simplemente en medio de un caos, con aquellos dos partidos que se alternaban en el poder de forma tramposa, corrupta, con una corrupción extraordinaria, se encuentran con la insurrección de Cuba, como ya decíamos la vez pasada, la provincia más rica de España, insurrección que llevará necesariamente a la independencia, en la cual se entrará a través de una guerra de España con Estados Unidos, que es una verdadera catástrofe, porque en ese momento la intelectualidad española, la cultura española despierta y se da cuenta que viven en un mundo imaginario, falso, un mundo autoconsentido, en el cual se cree que España es algo, no es nada, y rugen voces como la de Joaquín Costa, como la de muchos intelectuales que dicen que hay que poner fin a aquella España de casino, de pandereta, aquella España barata de corrupción. Es el final de siglo
y empiezan los primeros gobiernos liberales, realmente liberales. A pesar de que aquel desorden disuelve prácticamente el sistema de turno de partidos, el Partido Conservador seguirá fuerte, el Partido Liberal seguirá dividido, pero impondrá muchas cosas. Y no, perdón por esta llamada que está sonando, se acabará enseguida, lo siento. El Partido Liberal toma el poder y empieza una serie de reformas muy inducidas por la institución libre de enseñanza. Lo primero, en las dos primeras, ya lo lamentamos el día pasado, van dirigidas a que los maestros empiecen a cobrar su sueldo del Estado y no de los ayuntamientos, que estaban arruinados, como recordaremos. Y la segunda, importante, es que se crea un ministerio de la instrucción pública. Esos son impulsos de la gente que se había inspirado o se estaba inspirando en la gran revolución intelectual pedagógica de la institución libre de enseñanza. A su vez, se empiezan a crear las instituciones modernas que van a dar forma al Estado ya claramente moderno desde el punto de vista educativo. En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales con don Gumersindo de Azcárate, que es un instituto que va a empezar a crear pactos o sistemas de pacto, de entendimiento entre el mundo sindical y el mundo de la patronal. En 1907 se crea la principal organización que surge a partir de la institución, la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios es una estructura pública, estatal, pero organizada desde la institución libre de enseñanza. Se le propone como presidente de esa Junta al premio Nobel Ramón y Cajal, en ese momento es ya premio Nobel, y es un hombre de una gran moralidad, unido sentimentalmente y con una relación amistosa profunda con Giner, y esa institución, la JAE, tendrá como finalidad enviar estudiantes españoles fuera de España, a sacar a los universitarios españoles de España, a que conozcan otros sitios. Es una estructura muy interesante porque se va a becar a decenas de miles de jóvenes españoles para que vivan temporadas en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en toda Europa, estudiando y aprendiendo otras cosas y sobre todo dominando idiomas y dominando otras culturas, diciéndoles que van a ir a vivir fuera y que tienen que incorporarse a esos países. Les prohíbe el vivir en grupos de españoles. Los españoles que salen, los jóvenes españoles que salen becados por la Junta de Ampliación de Estudios, tienen que convivir solo con los naturales del país al que van. Y además su pensión es mínima, es el viaje y una mínima subsistencia. De tal manera que se ven obligados o a ser prudentísimos o a trabajar, cosa que en Europa, en Inglaterra especialmente, es ya corriente que haya estudiantes que para pagarse los estudios trabajan en la misma universidad, de bibliotecario, de portero, limpiando, pero son estudiantes que ya trabajan. Y eso se le exige, cosa sorprendente, a estos estudiantes que son becados, que vayan y vivan con el mínimo de dinero o que trabajen allí, y que no se relacionen con españoles, sino solo con los locales. Eso significa tanto las becas de larga duración, estudiantes que van a estudiar 1 o 2 años a universidades de Alemania, de Francia o de otros países, como visitas. Se beca a numerosas gentes, entre ellos muchísimos maestros, para que vayan a recorrer escuelas de otros países. Así pone en relación a maestros con las escuelas belgas de Crowley, con las alemanas de Froebel, con todas las escuelas que van abriendo nuevos caminos, con la enseñanza de la mujer, que se está extendiendo por toda Europa, con los sistemas pedagógicos. Son becas de corta duración, 2 meses de viaje, 1 mes de viaje, para visitar 20 escuelas, para visitar tales instituciones. Esa labor se desarrollará hasta el final de la República, hasta el año 39, se desarrollará por la Junta de Ampliación de Estudios y será un cambio también profundísimo en la mentalidad española. Se pone al frente de la institución a uno de los cercanos a Giner, a José Castillejos. José Castillejos es un hombre singular, un hombre muy interesante. Había estudiado la carrera de Derecho, con todas las notas eran sobresalientes. Llegó a Madrid ya licenciado
y le dijeron, vaya usted a ver a don Francisco Giner, que seguramente le interesará hablar con él. Ah, pues iré a verle. Fue a verle y le recibió Giner y le dijo, que joven, me han dicho que usted ha sacado matrícula en todas las asignaturas de toda la carrera. Dice, sí, señor, dice él, pensando que es un halago. Y Giner le respondió, pues sí que es una lástima, sí que es una lástima haber perdido el tiempo de esa manera. Con lo bien que podría usted, con esas condiciones que tiene, haber aprovechado para aprender tantas cosas y pierde el tiempo en sacar matrículas. Pero hombre, a ver, ¿sabe usted francés? El Castillejo le dijo al joven Castillejo, no, la verdad no sé, pero hombre, ¿cómo viene usted licenciado sin saber francés? Vaya usted a donde quiera, vuelva cuando sepa francés. Se metió Castillejo en una pensión francesa y se pasó allí un año o medio año, no me acuerdo cuánto, y cuando pasaron los meses volvió, le dijo, don Francisco, ya creo que sé algo de francés. Ah, bien, me alegro, cuénteme, ¿y qué ha hecho tal, tal, tal? Bien, bueno, ¿y sabe usted alemán, por cierto? No, no, alemán no sé. Pero hombre, ¿cómo hace usted eso? Venga, vaya usted, matricúlese en Alemania en la universidad y empiece a estudiar y aprenda alemán, hombre, que si no, ¿qué va a hacer usted? El derecho tiene su raíz en Alemania, tiene usted que aprender alemán. Ah, el otro se queda asombrado, pero se va, sin dudarlo, se matricula en una universidad alemana. Cuando lleva allí ya un año, recibe carta de Giner que dice, va a salir a oposición la cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla. Creo que debería usted presentarse. Y él le responde, el pobre Castillejo, pero don Francisco, yo no domino el derecho romano. Y Giner le responde, pero hombre de Dios, le tiene usted 4 meses hasta la oposición, prepárese ya, póngase ya mismo a estudiar, que tiene solo 4 meses. Obviamente, entusiasmado con ese apoyo, Castillejo sacó la cátedra. Al cabo de un poco tiempo tenía la cátedra de Derecho Romano en Madrid. Decidió que sus clases en la Universidad de Madrid las daba a las 8 de la mañana, con la intención de que solo fueran los alumnos que realmente les interesara. Y lo consiguió. Él iba a clase, él se fue a vivir en las afueras de Madrid, en una vivienda grande con una gran extensión de tierra fuera de Madrid. Iba todos los días en bicicleta a la universidad a las 8 de la mañana a dar su clase y luego se volvía y se incorporó, fue la persona que dirigió la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE. A su lado había otro de los franciscanos, que así les llamaron al final, las personas cercanas a Francisco Giner de los Ríos, Paco Acebal, don Francisco Acebal. Era un joven escritor con una gran capacidad intelectual, hombre de criterio, de pensamiento. Igual se acercó a Giner, quedó sorprendido por lo que era la figura de Giner y se incorporó a su círculo inmediato, cercano, con auténtico fervor. Fue el vicesecretario de la Junta de Ampliación de Estudios con Castillejo y dirigió desde principios de siglo, desde 1901 hasta la Guerra de España, dirigió una revista muy importante, La Lectura, una de las revistas de mayor duración en aquel periodo, revista intelectual que reunía todo tipo de trabajos y que marcó toda persona con una cultura, pues acababa leyendo leía muchas revistas de cualquier tipo, pero esa la tenían que leer, todos. Y marcó una época. López Acebal, llamado entre los amigos simplemente Paco Acebal, fue una de las figuras cercanas. Su mujer era una discípula de Giner que se había criado en la institución libre de enseñanza. Ese grupo de cercanos, de inmediatos a él, con Cosío y con algunos más, Rubio, Sama, fue el núcleo inmediato. Los miércoles los reunía Giner en la institución, en el edificio de la institución, y tenía reuniones que duraban hasta la noche, charlando de todo tipo de temas. Esa era su forma de impartir criterio. En 1908 murió Salmerón, que había sido el fundador y presidente del Partido Republicano Español. En 1909 Giner se va a París y en 1910 empieza a verse el resultado de toda aquella labor de 30 años o 35 años de actividad. Desde la Junta de Ampliación de Estudios, los gobiernos van creando primero el Centro de Estudios Históricos, un centro de investigación donde se beca a gente para que estudie historia de España.
el Museo y Centro, el Instituto de Ciencias Naturales, al cual se le dota de un enorme edificio por parte del Estado, donde empieza también a haber labores de investigación y de trabajos de ciencias naturales por parte de jóvenes estudiosos. Se crea la llamada residencia de estudiantes al modo de los colleges británicos, en los cuales los estudiantes podían vivir y convivir entre ellos cerca de la universidad, y así jóvenes de provincias fuera de Madrid podían residir. La verdad es que con un coste bastante alto. La residencia fue bastante elitista porque los costes eran altos, pero fue un centro de actividad intelectual tremendo. Entre sus actividades tenía las conferencias, y durante los 20 años que duró su actividad, pues dieron conferencias gente como Einstein, de Broglie, Cartier, el descubridor de la tumba de Tutankamón, en fin, los principales intelectuales y músicos de Europa pasaron por allí dando conferencias, conciertos, etcétera, los cuales eran públicos además. En 1918 se alcanza ya el último grado de desarrollo de toda esta labor de ya 40 años. Es la creación del Instituto Escuela, un centro que por fin daría forma al criterio básico de los institucionistas, que es no separar la escuela primaria de la secundaria, hacer una escuela unificada entre la escuela infantil y el bachillerato. El Instituto Escuela se crea en Madrid, tiene dos centros, uno al lado de la residencia y del Museo de Ciencias Naturales, y otro en el Retiro. Crea una estructura en la cual los profesores son gente nombrada o creada desde la institución, y se imparte esa nueva pedagogía ya abiertamente como algo normal, que es lo que se pretende que acabe siendo la primera y segunda enseñanza en toda España. En el año 19 se crean incluso ya los laboratorios de investigación de la residencia de estudiantes, al frente de los cuales se coloca el doctor Negrín, y donde habrá estudiantes como Severo Ochoa, que acabarán siendo premio Nobel también. En fin, esa labor de 40 años acaba creando un mundo intelectual y pedagógico de una riqueza descomunal. Claro que no es creación exclusivamente propia, es una creación en un ambiente, como ya hablábamos el día pasado, de gran ebullición intelectual y cultural, de gran inquietud. La inquietud domina la sociedad de aquella época. Después de la caída del caballo, que significa la independencia de Cuba, y el desastre de la Armada Española, pues el mundo intelectual español es de una riqueza descomunal. Cientos, miles de personas participan de ese ambiente inquieto, no solo en Madrid, en la capital, y no solo en Barcelona, que se crea un foco intelectual impresionante. No, en todas las capitales de provincia importantes hay prensa. Hay que decir, por ejemplo, que periódicos como El Imparcial tiene tiradas de 100.000 ejemplares diarios. Esa es la situación. Y hay más de 60 revistas culturales en 40 años. Algunas de vida efímera, de 5 números, 6 números, pero claro, con firmas como Rubén Darío, Valle Inclán, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, en fin, son las principales intelectuales de España, van participando de todo ese movimiento intelectual, cultural, que durante los años, principio del siglo, 10, 20, 30, crean una sociedad realmente viva. Ese es el mundo que ha ido instituyendo, desarrollando Giner, un mundo de una viveza excepcional. En ese entramado sale otra labor muy importante. Otro de los jóvenes franciscanos que se unen alrededor de don Francisco, Lorenzo Luzuriaga, un pedagogo joven, hijo de maestros, maestro él mismo, hermano de maestros y casado con una maestra, crea desde la institución la revista de pedagogía, que durará
15, creo que 14 años creo que dura, impartiendo pensamiento pedagógico. Se convierte en la principal revista, hay varias revistas y periódicos de los maestros, pero son más bien profesionales. En cambio, la revista Pedagogía es una revista estrictamente de pedagogía, en donde todos los maestros de España pueden ver, discutir y conocer los mayores avances en toda Europa, artículos de opinión, criterios, etcétera. Esa revista marca también una época en la instrucción de los maestros. Hay que decir que mientras en ese ambiente vivo, pues hay puntos que son extraordinarios, como el de Oviedo, el núcleo de Oviedo, con alguna gente muy especial. El rector de Oviedo, don Rafael Altamira, es uno de los principales juristas de España y de Europa, de tal manera que es uno de los fundadores, por ejemplo, del Tribunal de la Haya. El fundador español, fueron 24, si no recuerdo mal, fundadores del Tribunal de la Haya de toda Europa. Él fue uno de ellos. Y es el rector de Oviedo, que era la primera experiencia de extensión universitaria. La universidad abre sus puertas a los trabajadores, a la gente obrera, y crea cursos, además de los cursos para ser licenciado en Derecho, en Medicina o en Ciencias, crea cursos para trabajadores. Cursos en que no se obtiene una titulación, sino simplemente una educación y una formación de alto nivel, además, en los que al cual se admiten de forma libre a todos los obreros que quieran acudir a ellos. Esa creación de Oviedo se extenderá luego por toda España, en la extensión universitaria, y bueno, acaba teniendo una gran influencia. Y es una de las labores de Rafael Altamira, que debo decir que murió como casi todos ellos en el exilio en México, y murió unos días antes de que se consiguiera que el Comité del Premio Nobel de la Paz de Oslo le otorgara el Premio Nobel. Murió, por desgracia, unos días antes, unos meses antes. A su vez, en ese ambiente vivo, hay que contar con cosas como el matrimonio Huntington, matrimonio de hispanistas norteamericano, que viene a España a rescatar obras de arte. Crean en Nueva York la llamada la Hispanic Society, hoy un poco abandonada, pero un lugar donde es un foco de cultura española en los Estados Unidos. Es un matrimonio muy unido a COSIO y a la Institución Libre de Enseñanza, y hacen una gran labor en España y en Estados Unidos. De hecho, hay un momento en que COSIO decide viajar a Estados Unidos durante 2 meses a conocer la presencia hispana en Estados Unidos. Es sabido que en el sur de Estados Unidos hay una enorme presencia hispana que se mantiene viva no solo en los nombres, Los Ángeles, Santa Fe, etcétera, sino que se mantiene en California, sino que se mantiene viva en la mentalidad, en la conciencia de los habitantes. Y dedica 2 meses a recorrer todo el sur de Estados Unidos, desde Tampa hasta toda California, y se va con una beca que pide para pasar 3 meses, creo, en Estados Unidos, no, 2 meses, de 3.000 pesetas. Bueno, un periódico de Madrid publica la noticia: el señor COSIO se va a recorrer Estados Unidos durante 2 meses con 3.000 pesetas. Suponemos que con ese dinero volverá descosío, porque evidentemente con 3.000 pesetas había que vivir muy pobremente. De COSIO hay que decir que cuando empiezan a recorrer toda Europa y a ir a todos los congresos posibles de Europa de pedagogía en los años 80, COSIO va a un congreso en Alemania sin medios. Consigue un viaje en tren hasta allí, asiste al congreso, pero no tiene dinero para pagarse una pensión. Y es sabido que cuando acaban las sesiones del congreso se vuelve a la estación de tren porque duerme en un banco de la estación. Y al día siguiente vuelve a incorporarse a las tareas del congreso. Es el ambiente en que esta gente va creando el mundo de la institución libre de enseñanza. Hay muchas otras iniciativas alrededor de esto, muchísimas que funcionan. Y entre ellas la más interesante, la Universidad de Verano de Santander, que empieza también en aquellos años, en los años 30. Hay una labor importantísima.
Hay otros pedagogos que destacan y que sin estar unidos directamente a la institución, sin embargo van en la misma línea y coinciden con la institución y son amigos. Martí Alperas, quizá el principal, un valenciano residente en Cartagena, que también recorre las escuelas de Europa y hace una labor pedagógica extraordinaria. Y luego hay personajes en este ambiente: Constancio Bernaldo de Quirós, el fundador de la Escuela Penalista Española, un jurista de primera fila, que a su vez es un amante de la montaña, coincidiendo en eso y con una gran amistad con Giner. Y en esa amistad con Giner y en ese amor por la montaña es el fundador de lo que se llamó los 12 de Peñalara, los primeros excursionistas de montaña que hay en España y en Madrid. Gente que va a la montaña por gusto, por el placer de escalar, de recorrer la montaña, sin ninguna otra finalidad, simplemente montañeros. Eso lo crea a finales del siglo Constancio Bernaldo de Quirós. Entre esos montañeros, los 12 primeros de Peñalara, que era una revista, e impulsan esa visión. A su vez se irá creando los grupos de excursionismo, que acaban creándose muchos, muy inspirados por la institución también, pero sobre todo por esta visión de Bernaldo de Quirós. Y en ese mundo también surge paralelamente, al fin y al cabo estamos hablando de clases sociales altas, del club alpino. Eso ya es para gente de otro nivel, que van al monte a esquiar, a hacer carreras de esquí. Pero coincide, todo eso coincide. Obviamente no es lo mismo la labor de los montañeros de Bernaldo de Quirós que la labor del club alpino, pero sí que eso indican que la juventud de ese momento en España está pasando a tener otra visión de la vida, otra visión de las cosas, en la cual le es fundamental el aire libre, la naturaleza, el deporte, el esfuerzo. Eso pasa a ser parte de la visión de esos años 20 de la vida española. En ese mundo voy a incorporar todavía la figura del Marqués de la Vega Inclán, el creador del turismo español. Es el hombre que crea la red de paradores de turismo en edificios singulares, crea hoteles, porque está convencido de que España debe explotar. Ahora se habla de turismo y parece que hablamos de Benidorm. No, se habla del turismo de cultura, de que España es riquísima en palacios, museos, castillos, etcétera. Atraería una gran cantidad de viajeros europeos y americanos que vinieran a conocer esa historia de España, esa historia y ese arte. Y eso lo va creando el Marqués de la Vega Inclán, que funda el Museo Romántico, funda la Casa del Greco en Toledo, funda la Casa de Cervantes en Valladolid, el barrio de Santa Cruz en Sevilla. Es con sus escasos medios va creando eso. Es nombrado comisario regio para el turismo y entonces le indican qué sueldo quiere que le paguen y él dice, pues mire, páguenme porque quiero estar contratado, pero quiero que me paguen un sueldo de 1 peseta al año. Eso es lo que propone de sueldo y así pasará aquellos años invirtiendo su dinero y buscando amigos mecenas que inviertan en desarrollar, sacar de los pueblos y de las ciudades ese fondo de cultura real que ha quedado en edificios, museos, etc. Entonces, es un gran amigo de Cossío. La correspondencia sobre arte y pensamiento entre Cossío y el Marqués de la Vega Inclán es de una riqueza extraordinaria. Discuten acerca del origen del romanticismo en España. Discusión riquísima entre los dos. Bueno, es ese mundo en el cual se incluye también otras labores. Todavía en los años 80 aparece un hombre, un tipo de León, que ha heredado una fortuna de un indiano que ha muerto sin herencia y que le ha puesto como condición que coja su nombre. Se llama Sierra Pambley. Y este hombre, con ese dinero, se va a Madrid, se va a buscar al diputado por León, Gumersindo de Azcárate, y le dice, mire usted, tengo todo este dinero y quiero crear un mundo de desarrollo allá en León, que estamos tan aislados y tan marginados. Entonces, con Gumersindo de Azcárate reúne a Giner, que tiene 40 años entonces, y a Cossío, y los tres, Gumersindo de Azcárate, los tres y Sierra Pambley, se van hasta León, pero se van como se puede ir, o sea, las últimas etapas a lomo de caballería, hasta llegar a los pueblos donde vivía este hombre.
y crean la Escuela Sierra Pambley. La Escuela Sierra Pambley, que se crea desde el ámbito de la institución, es una escuela de capacitación agraria, donde los agricultores y los ganaderos van a recibir enseñanza básica, van a estudiar el bachillerato, pero siempre aplicado a la vida del campo. Va a enviar estudiantes a Bélgica, a Francia, a aprender nuevas técnicas en ordeño, en cuidado de los animales, en cultivo. Va a ser un foco que en León va a dar lugar a una verdadera, profunda revolución de la vida en el campo. Bueno, es una de las instituciones que se crean a partir de todo esto. Bueno, en ese mundo que hablamos, la figura de Giner parece esencial y esa figura va a ser una de las más, como dijo este gran hombre que fue hazaña, de las más odiadas y vilipendiadas por sus enemigos. Vamos a intentar delimitar algunos de los aspectos de su criterio, de sus ideas. En religión es un hombre que de forma inmediata, muy joven, se separa de la Iglesia y no se declara ateo, se declara vagamente creyente. Va elaborando un pensamiento religioso que puede leerse en sus escritos a lo largo de su vida, que acaba siendo verdaderamente panteísta. Habla de Dios y discute acerca de un Dios que es la totalidad de las cosas. En una conversación con uno de sus amigos, con Josep Pilloan, le dice, usted Pilloan, que es creyente, Pilloan era creyente, creyente y más formalmente católico, y dice, claro, usted le pide a Dios cosas, y mucha gente le pide a Dios cosas concretas. ¿Y cómo va a haber un Dios que se dedique a ver qué le doy a este una cosa, al otro otra cosa? Eso no es Dios. Mire, usted no tiene que pedir nada. Usted tiene que estar en la naturaleza, estar en su trabajo, estar en la vida. Ya está, eso es Dios. Usted está en Dios si usted está en la naturaleza, en el trabajo, en la vida. Y no hay más. Ese es el mundo religioso que acaba teniendo Giner, según nos confiesa su amigo Pilloan en un libro precioso que escribió sobre sus recuerdos de Giner. Hay que considerar una parte muy importante del pensamiento de Giner basado en la educación británica. Ya hemos mentado el tema y no hace falta darle más vueltas, pero introduce en España un mundo profundamente diferente de cultura que es de origen británico. Y ello incluye la visión del deporte, del sport, que se decía entonces. Hay muchos maestros pedagógicos, Rebel, ya digo, Montessori, pero él tiene un especial atractivo hacia una figura diferente, un británico, que va creando una idea pedagógica novedosa en que lo que le importa es la visión que tiene del niño. En esa educación se incluye mucho el deporte al aire libre. Es uno de los creadores del fútbol, del rugby, y se introduce con nuestros británicos el fútbol en España. Se introduce con ellos y con la industria vasca. Con la industria vasca porque los industriales vascos venden todo a Inglaterra. Las clases altísimas vascas en los años 20, ya con un fuerte nacionalismo, deciden que en sus casas se habla en euskera o en inglés, no en castellano. Y es una visión muy ligada a Inglaterra. El primer equipo de fútbol, uno de los primeros que se crea en España, lo crea la fábrica Iron Industries. Iron Industries es una fábrica de metal, de hierro, en Bilbao, y obviamente se escribe Iron Industries, y crea un equipo de fútbol entre sus empleados, y de ahí surge aquella famosa expresión, al Irón, el equipo campeón. Al Irón quiere decir al Iron Industries, al equipo del Iron. Ese es el origen del fútbol en España.
y está ligado a Inglaterra y está ligado a Giner en el momento en que en todos sus colegios en todos los colegios en que puede impulsarlo y desde luego en la institución, se crean espacios para el deporte, para la expansión de los niños. Hay que decir también que en su pedagogía las clases no son un martirio, las clases son breves, una hora como máximo, pero como mucho máximo, y hay muchos recreos. Los niños salen a esparcirse con mucha continuidad. No hay esa pesadez de horas y horas seguidas encerrados. Los niños deben salir al aire libre casi después de cada clase. Ese es el mundillo. Vamos a entrar en otro punto que es la vida de Giner, que es el tema de España. El tema de España es muy interesante en la visión de Giner. Giner tiene una gran amistad con Joan Maragall, el poeta catalán, fundador o creador o iniciador de todo el movimiento literario noucentista catalán. En el momento en que Prat de la Riba y los demás iniciadores del catalanismo van dándole forma primero a un estatuto, a la creación de un sentimiento de independencia que no solo toma forma, sino que llega a ser el dominante en las clases altas catalanas. Y digamos que el espíritu o el pensador detrás de todo esto es Prat de la Riba, pero el espíritu es Joan Maragall, gran amigo de Giner. La correspondencia es muy interesante y durante muchos años Giner va varias veces a Barcelona a hablar con él. Tiene una visión de España, Giner, que es castellana, esa es la verdad. Para él hay una visión, no le gusta la palabra federal, pero sin embargo piensa que España debe ser algo que viene a unir las diferentes partes que no son esencialmente españolas. Incluye en eso la esperanza de que un día también en ese federalismo esté Portugal. En esa visión nacional, diré que él decía Maragall, es inútil hacerse ilusiones acerca de la separación de Cataluña de España. Ya estamos separados. Vamos a unirnos ahora de la manera que sea más conveniente para ambas familias de pueblos. Sí, hagamos un nuevo pacto de unión, repetía don Francisco, y que sea para crear una España nueva, más consciente y más española que esta que ha existido hasta ahora. Claro está, dice el autor el que recoge esta conversación, que don Francisco era el único en pensar así en tierras adentro, el único que sentía sincero amor por Cataluña. Eso es prácticamente cierto. Tenía esa visión en que partía de la base no de que hay que separar a Cataluña, sino de que Cataluña está ya separada, porque eso lo decía Maragall, que era un hecho, y que lo que hay que hacer es unir sentimientos y unirlos con Portugal. Su visión es castellana hasta el punto de que todo su desarrollo intelectual va dirigido a la creación de un mundo muy castellano. Todo lo que se hace en la institución, esos centros de estudios históricos, es fundamentalmente en manos de Menéndez Pidal un centro de estudios castellanos. Toda la cultura que se desarrolla gira alrededor de Castilla, que significa no solo Castilla, significa Castilla, Andalucía, significa el norte, pero es una visión castellana. Él entiende que hay otra visión catalana, otra visión portuguesa, que ya se separó hacía cientos de años, e incluso entiende que hay una visión vasca porque tiene una larga amistad también con Miguel de Unamuno, uno de los hombres más amplios de criterio, sobre todo amplio en el sentido que podía cambiar de opinión, tal como decía Walt Whitman en aquel poema. Decía Walt Whitman en Hojas de hierba, ¿decís que me contradigo? Pues sí, me contradigo. Pues esa es la visión que tiene Unamuno de las cosas. ¿Decís que me contradigo? Pues sí, me contradigo. Y en esa visión, Unamuno, que es un vasco de raíz, sin embargo, tiene una gran admiración por Castilla. Hay que recordar que a Castilla en aquella época la cantan 3 escritores de primera fila. Azorín, que es valenciano, Machado, que es andaluz, y Unamuno, que es vasco. Son los que cantan a Castilla. Algo tendría Castilla para atraer así a esta gente.
pero no la cantan castellanos, la cantan gente llegada de fuera. Y don Francisco, que es andaluz, rondeño, pero que es cosmopolita, un hombre abierto totalmente al mundo, es parte de esa visión de Castilla. En ese sentido, hay que considerar que a su alrededor había un ambiente que huía del nacionalismo, pero que creía en la idea de España. Huía del nacionalismo, odiaba esa visión estrecha, nacionalista, española, triunfante, imperial, la odiaba, pero sí quería reafirmar los valores de la historia de España que habían surgido desde Castilla. Esa visión compleja no fue fácil que fuese entendida por el resto de la gente con la que pudieron discutir estos temas. Él pensaba que había que actuar ampliamente difundiendo esa idea de España para superar la enemistad que se había creado entre España, Portugal y Cataluña y Euskadi, que en ese momento el nacionalismo ya es una fuerza de primera fila. En ese sentido, su idea va a las raíces de lo castellano, pero huyendo de forma durísima, radical, del imperialismo, del imperio, de las ideas de la España intemporal, España eterna, todo eso es su enemigo. Mientras que la raíz castellana es algo cercano a su visión de España. Hay también un punto muy importante. En el año 1914, Ortega, que ha sido discípulo de Giner, y que tiene una mezcla de admiración y repulsión. Es muy curiosa la visión de Ortega, porque Ortega se siente enormemente atraído por Giner, pero a su vez siente cierta repulsión. Ortega en 1914 da una famosa conferencia, La política vieja y la política nueva, en la cual da por oficial que se ha acabado el mundo de la restauración, aquel mundo de los viejos partidos liberal y conservador, que se ha creado ya un mundo nuevo, que no ha nacido todavía las nuevas ideas, pero que hay que darles ya forma, porque ya no valen las antiguas, y que hay que crear una política nueva, que hay que darle algún sentido real, porque son hasta en ese momento ideas dispersas. Esa conferencia marcó una época. A partir de entonces, efectivamente, estábamos inmersos en aquella época en una guerra en Marruecos que costaba miles de muertos, quiere decir miles. O sea, que llegó a haber un momento en que no había un pueblo de España sin que hubiese una tumba de un soldado español muerto en Marruecos. Esa era la sangría, la masacre de la guerra de Marruecos. Fue casi peor que la que pasó en Cuba. Y en ese periodo había que crear un mundo nuevo. Ahí se unen todas las voces y Ortega toma un papel de agitador universitario, en el cual la gente universitaria ve a alguien que llama a cambiar. Y es un cambio que se realiza ya lejos de lo que ha sido la labor lenta y continua de la institución, sino es un cambio que tiene que tomar forma política. En ese sentido, dice, hay una visión de Giner sobre la política en que discute también, esto es una conversación con otro de sus discípulos que recoge, dice Giner, pero si no más con un gesto, moviendo un dedo, hablando de la España de la época, pudiera derribar todo esto, no lo haría. A menos de tener detrás un pueblo ya reformado, que lo exigiera, y en este caso ya no necesitaría de mí ni de nadie. Oh, qué delicia si esto ocurriera y pronto. Me iría a un pueblo de la sierra, bien lejos de todos ustedes, a respirar el olor bendito de las cumbres desde que sale el sol hasta que se pone, a vivir del todo en todo para llegar al todo. Esa es su visión de la política. Es si se puede cambiar las cosas, pero es al margen de que la gente, de que la población, la ciudadanía esté convencida, no tiene sentido intentar cambiarlas así. Hasta que toda España no esté convencida, no tiene sentido intentar derribar las instituciones. Habla en política de que hay que tener tacto. Llama tacto, dice Giner, tacto es compostura en la obra social. Habilidad unida al decoro. Serenidad. Paciencia y nobleza para trabajar por el ideal.
La primera facultad, o sea, el espíritu, es lo que determina nuestra condición humana. Somos hombres por el espíritu, pero somos hombres civilizados cuando obramos con tacto, urbanidad y discreción. Esa es la forma de actuar de Giner y la que quiere desarrollar, la que quiere que todos sus discípulos vayan, perdón por las manos, vayan imbuyéndose de ella. En ese sentido, volveremos al principio. La República se llegará a proclamar en España. Y se llegará a proclamar, y debo decirlo, no porque haya un golpe, porque haya una revolución, no. Ya lo dije la vez pasada. La República creó 16.000 escuelas en 4 años, pero no creaba escuelas la República. La escuela creó la República. Aquellos maestros que desde los años 80, durante 60 años, consiguieron que en las condiciones que leíamos el otro día, que en los pueblos hubiese un grupo de alumnos que en contra de la opinión de sus padres se lavasen por las mañanas, que fuesen a clase de noche, porque tenían que ayudar en el campo, y fuesen a clase de noche, alumbrándose con simples lámparas de acetileno. Esos alumnos son los que van a hacer la República. Esos maestros crearon la República a lo largo de 60 años de pedagogía, pueblo a pueblo, escuela a escuela. Y ese es el mundo en el cual la institución va dando de forma a esa visión pedagógica que los maestros van estableciendo. Eso creó la República, no al revés. Y para acabar, quiero decir que cuando muere don Francisco, año 1915, pues Machado, que había sido Antonio Machado, alumno de la institución y que le tenía un apego personal enorme, escribe un célebre poema dedicado a Giner, en el cual hace una loa del trabajo y pide silencio a esas otras fórmulas mortuorias, digamos, aparentes más que reales. El poema llamado Yunques, sonad, enmudeced, campanas, lo iremos recitado por el gran Fernando Fernán Gómez. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced, campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevaba, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Y con esto damos fin a esta charla de hoy. Muchas gracias.